En el día de hoy hemos invitado al profesor Juan Camilo Díaz Borges. Él hace parte del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, es comunicador social y periodista, magíster en Educación y Desarrollo Humano, tiene estudios en Italia y Argentina en análisis de medios y cultura digital, es asesor de organizaciones en comunicación, reputación y estrategia digital, es autor de libros sobre cultura audiovisual, televisión, familia e infancia, y otros ejemplares como Los desafíos de la familia en la era digital. Además es exdirector de comunicaciones de la visita del Papa Francisco a Colombia y actualmente, como ya lo mencioné, es profesor y asesor estratégico de comunicaciones del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Y hoy el profesor va a liderar el webinar titulado Decálogos de Ética para los Digital Leaders del Futuro. Entonces le doy la palabra al profesor Juan Camilo. Bueno, creo que está cargando. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí están bien? Sí, ¿me escuchas, Álvaro? Te escuchamos bien. Listo, bueno, perfecto. Álvaro, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la Universidad de La Sabana, al Centro de Tecnologías para la Academia, por supuesto al Ministerio de Educación y especialmente pues a todos ustedes quienes están participando en este día, en este espacio digital, en este webinar dentro del Plan Padrino que bien mencionaba Álvaro, a quien bien recuerdo porque fue alumno mío en la Facultad de Comunicación y se siente uno como profesor. A quienes estoy hablando sabrán de qué hablo. Cuando uno ve que un alumno, así haya sido durante un semestre, pues hoy día es un colega y un compañero de uno. Bien, hoy vamos a abordar un tema que cuando se hizo la planeación de este espacio, pues se pensó también que fuera un tema que nos sirviera en la medida que tenemos no solamente las instituciones educativas, sino también tenemos los miembros de la sociedad y quienes somos además profesores y padres de familia, pues tenemos un reto enorme que tiene que ver con todo este manejo de los entornos digitales, especialmente en los niños y adolescentes. ¿Y por qué es tan importante? Aunque no lo cerraría únicamente a niños y adolescentes, podríamos ampliar el marco muchísimo más. Sin embargo, es muy importante que nos pensemos que así como existen nuestras relaciones sociales presenciales con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros maestros, con un ciudadano del común, existe una serie de normas, de consensos para que ese trato sea respetuoso, sea de alguna manera acorde a la situación, sea ético en todo el sentido de la palabra, y existen esas normas, pues hoy más que nunca se hace también súper necesario tener unas normas, un decálogo en esta propuesta, que sea para que estos que son los digital leaders del futuro, a los muchachos que tenemos en nuestras aulas de clase, hagan un uso seguro, responsable y constructivo de los entornos digitales. Por eso hemos denominado esta sesión un decálogo de ética para los digital leaders del futuro por una sociedad digital responsable. Y es que hoy hemos visto cómo la tecnología, cómo los entornos digitales de alguna manera se han vuelto unos espacios donde no hay normas, no hay reglas, todo vale, el insulto es permitido y pareciera que esa falso entendimiento, una libertad de expresión a punta de groserías e insultos, pues son pan de cada día. Entonces, primero, para poder desarrollar la sesión, lo primero es que voy a dar como un contexto mediático y cultural en el cual nos encontramos, también para que quienes somos inmigrantes digitales, quienes nacimos ya hace algunos años y no nacimos bajo este esquema digital, sino más bien bajo el esquema de la televisión a blanco y negro y la máquina de escribir, entendamos cuál es ese contexto mediático y cultural en el cual están nuestros adolescentes, nuestros estudiantes hoy inmersos a nivel cultural. Lo segundo, cuáles son, digamos, los beneficios, pero también los grandes riesgos en ese entorno digital, porque no podemos dejar de reconocer que hay muchísimos beneficios que nos ofrecen los entornos digitales, pero también hay unos riesgos de los cuales debemos nosotros ser conscientes para ayudar a esos leadership del futuro, pues a que los identifiquen y los manejen adecuadamente. Por último, tercero, pues una propuesta del decálogo. Esta es una propuesta que presenté además hace un año en un congreso en Bilbao, en España,
tratando de que diferentes académicos y diferentes instituciones pudiéramos de alguna manera llegar a un consenso de cuáles deberían ser esos 10 puntos principales, y aquí va parte de esa propuesta. Y por último, una serie de conclusiones y dejar un espacio para preguntas. Bueno, espero que no estén escuchando el perro que anda ladrando aquí lejos en una casa, espero que no, porque yo lo siento aquí. Y si no, pues bueno, ni modo, ¿qué le hacemos? Es parte de toda esta aventura en la cual nos encontramos. Muy bien, ¿cuál es el contexto mediático digital en el cual nos encontramos? Bien, ustedes lo están viendo en su pantalla. Hasta hace unos años, varios años, pues los medios de comunicación, unos medios análogos, monotemáticos, monocromáticos, en donde la relación de nosotros como ciudadanos éramos simplemente consumidores, éramos simplemente unos receptores que veíamos lo que aparecía en la poca oferta televisiva, leíamos lo poco que había en la oferta de la prensa y escuchábamos lo poco que existía en la oferta radial. Pero tampoco necesitábamos más, porque ese entorno mediático, esos medios masivos, radio, televisión y prensa, pues eran más que suficiente, y tampoco se nos ocurría tener más y más. Claro, sí pedíamos a gritos tener muchísimas más, llamémoslo, opciones, tener muchas más, un portafolio de más medios y eso, pero sobrevivíamos y llevábamos nuestro día a día y desarrollábamos nuestros proyectos de vida con lo poco que había en el espectro mediático y cultural. Y así como lo pueden ver en la fotografía en blanco y negro, pues así era nuestra relación con los medios, una relación en la cual el aparato de televisión, por ejemplo, estaba ubicado en la zona común de la casa, era el centro, usualmente en el living, en la sala, y la familia nos reuníamos a ver, pues, ¿qué? Pues lo que decía papá o mamá, ¿sí o no? Yo me acuerdo pequeño, pues ahí estaba mi papá, y mi papá me dio a mí el cargo honorífico en mi casa de ser el control remoto, y yo era el control remoto, y él decía, cambie, que va a empezar, dejémonos de vainas, y apenas se acaba dejémonos de vainas, me decía, ahora cambie, que va a empezar Lo Chinche, y más tardecito va a empezar Los Magníficos, o va a empezar Naturalia, o Animalandia un domingo, en fin. Pero esa era una relación, digamos, muy básica con los medios de comunicación, muy limitada, y en donde simplemente éramos unos receptores pasivos. Pero esto de los años 90 hacia acá ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos todo un sistema convergente multipantallas. ¿Y qué significa convergente? Voy a poner de ejemplo mi celular. Esto a mí me lo vendieron como un celular, ¿correcto? Pero, y seguro ustedes tienen un aparato de estos, ¿cierto? Pero este aparato es una pantalla, que es un dispositivo que cuenta con una pantalla y además es convergente y es multipantalla. ¿A qué me refiero? Yo con este celular puedo tomar fotografías y ver fotografías. Además puedo jugar videojuegos. También puedo grabar video. Puedo ver películas, puedo ver televisión, navegar por internet. Puedo incluso escuchar radio, escuchar música, estar en YouTube, entre otras, hacer videollamadas, etcétera. Esto se denomina un sistema multipantallas convergente, en el cual un solo dispositivo tiene una función que es básica, ser celular, es decir, hacer y recibir llamadas. Sin embargo, tiene toda una serie de funciones que van incluidas dentro del dispositivo, que me son de gran utilidad. Incluso la función básica, recibir y hacer llamadas, es la que menos utilizamos en estos dispositivos. Y eso ha llevado a que mi relación con estos aparatos y con el mundo exterior haya cambiado notablemente. ¿Por qué? Porque todos tenemos uno de estos. Casi todos tenemos un televisor, y esos son estudios de la Comisión Nacional de Televisión, que dice que en Colombia existe al menos un televisor por cada miembro en el hogar. Es decir, si en su casa son 3, hay mínimo 3 televisores, o hay por lo menos 3 televisores. Si son 5, hay por lo menos 5 televisores. Entonces, claro, al contar cada uno con un dispositivo, ya nosotros, y voy a citar al profesor Octavio Islas del Tecnológico de Monterrey, si mal no recuerdo, el profesor Islas mencionaba el término prosumidores, prosumers. ¿Qué significa eso? Que ahora no es como antes, en ese contexto análogo y a blanco y negro que les dije hace unos minutos, en donde éramos unos receptores pasivos, sino que ahora, hoy, no todos, pero especialmente los millennials y los centennials, que son los que tenemos en nuestras aulas, pues son prosumidores, productores
y consumidores de contenidos en línea permanentemente. Entonces se dan cuenta que antes pues era ese, digamos, esa forma, esa modalidad de sentarnos en familia, ver el medio de una manera, digamos, muy pasiva, ¿correcto? Éramos simplemente receptores pasivos. Hoy día lo que tenemos es todo este sistema convergente, multipantalla, en el cual pues la interacción que tenemos pues es una interacción permanente en la cual hemos dejado de ser consumidores y hemos pasado a ser prosumidores, es decir, producimos y consumimos contenido. Esto incluso ha llevado, y eso es digamos un planteamiento personal en el tema de que incluso una teoría tan básica de comunicación como emisor, mensaje y receptor, en donde el emisor es uno, el mensaje es otro y el receptor es otro, pues se ha modificado porque si yo cojo un aparato de estos, un celular, publico algo en Facebook, si yo lo publico soy el emisor, como en la foto salgo yo soy el mensaje. Y como yo también puedo valorar, calificar, compartir, divulgar esa información, también de alguna manera ejerzo el rol de receptor. Entonces yo no necesito de tres unidades ni de tres actores diferentes para cumplir un proceso de comunicación, sino que incluso yo, gracias a la tecnología y este sistema multipantalla, yo puedo cumplir las tres funciones. Ya no necesito de nadie más para poder cumplir un modelo básico de comunicación. Entonces el contexto ha cambiado, ahora tenemos estas posibilidades de ser prosumidores y de movernos en este ecosistema digital convergente y multipantalla. Ahora bien, pasó a la cuarta, ¿cierto? Digan que sí, por favor. Excelente. Muy bien. Vale, gracias, Marta. Entonces, dentro de todo este panorama mediático, debemos tener en cuenta que vivimos en una sociedad de la información. ¿Y qué significa esa sociedad de la información? Pues una sociedad que se caracteriza por la permanente creación, distribución y manipulación de información. Y esto hace parte de las dinámicas culturales y económicas. Matthew, el famoso economista en los años 60, decía que íbamos a llegar a un momento en el cual iba a haber más gente trabajando en la producción y en la generación de información que gente trabajando o haciendo, desarrollando labores de fuerza física. Y eso claramente lo podemos ver hoy. Hoy son muchísimas las empresas que se dedican a trabajar todos los temas de información, se les conoce como chimeneas, industrias sin chimenea, porque además de eso, pues producen y producen y producen, pero lo que producen es en teoría un intangible, porque no lo vemos, no lo podemos tocar, pero que produce muchísimos recursos de todo tipo, económicos, culturales, religiosos, políticos, mediáticos mismos, etcétera. Entonces, nosotros quienes tenemos en las aulas a esta generación de digital leaders, los líderes digitales del futuro, porque no es necesariamente porque vayan a ser youtubers o se vayan a mover en ambientes digitales, pero sí porque sus áreas de trabajo van a estar súper permeadas por lo digital, por la tecnología, pues necesitamos nosotros entender que esta es la sociedad en la cual ellos han crecido, una sociedad de la información, una sociedad del conocimiento y que ellos se manejan como pez en el agua en esto. Ojo con esto que acabo de decir. Cuando digo que se manejan como pez en el agua, no necesariamente significa que sean competentes para el manejo y el uso responsable de todo esto. Más bien son dependientes de todas estas plataformas. Y eso lo saco de un libro de Howard Gardner que se llama La generación app de aplicación, en donde mencionaba que todo esto ha cambiado, todas estas aplicaciones y todo esto ha cambiado muchísimo cómo nos movemos, cómo nos relacionamos. Ya no nos asomamos a la ventana para saber qué nos colocamos de ropa, sino la aplicación nos dice cómo va a estar el clima hora por hora. Ya no escogemos la ruta para ir a un lado o simplemente coger la misma ruta, sino que ahora hay una plataforma que nos dice por dónde debemos ir. Ya no vamos a hacer mercado, entonces no hacemos cola, no miramos los precios, sino simplemente una aplicación decidimos qué es y llega a la casa. Entonces, digamos que de alguna manera esta generación de futura, pues no es que sea muy competente, sino más bien dependiente
que pondría incluso en duda la definición de Mark Prensky de que si son nativos digitales. Incluso el rector de mi universidad, la Universidad de La Sabana, puso en duda en eso en una reciente reunión de que pues quedaba comprobado de que no eran nativos digitales porque tenían problemas para acceder a Zoom, se les caía la plataforma, no sabían cargar un archivo, entonces nativos digitales no son, decía él, pero para mí sí lo son porque el término nativos digitales no es tanto que sean unos chachos manejando la tecnología, sino que nacieron y están desarrollándose en un ambiente dominado por la tecnología y por lo digital. Por ejemplo, yo nací en Colombia, soy colombiano, pero yo cuando nací ni me sabía el himno, ni los símbolos patrios, ni nada de eso. Eso no me quitaba el ser colombiano. Soy colombiano porque nací en Colombia. Lo otro fue llegando. Entonces creo que aplica exactamente para el concepto de los nativos digitales y soy un convencido de que los nativos digitales dentro de ese postulado que planteo sí existen a pesar de su dependencia con los entornos digitales. Bien, así las cosas, voy a correr esto, así las cosas, podemos entender que hay unas diferencias, digamos, valiosas a tener en cuenta entre una generación de baby boomers y una generación Z, ¿correcto? Los baby boomers, y no sé si haya alguno dentro de esta sesión, pues son las personas que son los hijos de la Segunda Guerra Mundial, es decir, actualmente deben tener entre 50 a 70 años de edad, totalmente análogos, o sea, ellos vieron el desarrollo de la televisión, de la prensa escrita, de la radio, etcétera, y pues llega un punto en que usan un computador, pero pues porque toca y no hay otra opción, ¿correcto? Pero pues es una generación que son hijos de la Segunda Guerra Mundial totalmente análoga. Después vienen, Patricia dice que ella, bueno, bien, súper la honestidad, se te anota ese punto. Están la generación X, la X Generation, que tienen actualmente entre 50 y 35, 50 años de edad, son la juventud, pues que nacimos en los años, no, crecimos en los años 80, yo soy modelo 74, entonces, pues somos una generación de inmigrantes digitales. ¿Por qué? Porque como se los mencioné anteriormente, yo, por ejemplo, que nací en el año 74, vengo de un mundo análogo, monocromático, monotemático y totalmente unidireccional en mi relación con los medios. Pero hubo un boom, ¡bah! Un momento en los años 90 en donde entró con fuerza todo este tema de Internet, los primeros buscadores como Altavista, el primer correo electrónico que fue el de Hotmail y todo este tipo de cosas, y nos vimos obligados a pasar de televisor y blanco y negro a una color, a pasar de la máquina a escribir donde hacíamos nuestros trabajos y el control al suprimir era pues sacar la hoja, arrugarla y botarla y volver a hacer el trabajo y este tipo de cosas e ir migrando a todas estas plataformas digitales. Por eso nos denominan inmigrantes digitales. Y está la generación Y y la generación Z, pues que en la Y actualmente debe tener máximo unos 34 años de edad, entre los 18 y 34 años de edad, es decir, es la mayoría de las personas que ustedes pueden tener en sus aulas universitarias, que son esos, con los que ahorita están en colegio, y puros nativos digitales. Cero, para ellos ver un teléfono de disco es una cosa rarísima. Nos preguntan que cómo hacíamos antes para vivir, como me dijo mi hija un día, que si en mis tiempos las calles eran pavimentadas, es decir, claro, para ellas somos una especie de dinosaurios que venimos de una época de caos y unas catástrofes horribles y unas inviernos largos y un calentamiento terrible que acabó con los dinosaurios, y para ellos, digamos, todos estos entornos digitales son el ecosistema natural para ellos, es la forma natural. Y nosotros vemos que utilizan estos aparatos para todo y a veces decimos cómo pierden el tiempo y todo, y no, tal vez no, a lo mejor es que no hemos sabido mostrarles que estos aparatos también tienen otras funciones que pueden ser muy bien aprovechadas también en el aula y en sus relaciones sociales. Así las cosas, visto este tipo de generaciones, yo lo planteo en mi libro del 2018, Los desafíos de la familia en la era digital, y es que somos testigos de un cambio generacional.
estamos siendo testigos de un cambio de época en donde la tecnología no solo ha modificado la forma como nos comunicamos e informamos, en definitiva la tecnología ha modificado todo. Es decir, voy a poner el ejemplo de lo que estamos viviendo ahorita. Yo vivo en Chía, por ejemplo. Yo de aquí en adelante, así me toque volver, ya cuando volvamos, digamos, si es que volvemos a la presencialidad de nuestras vidas total, pero ya ir a una reunión a las 7 de la mañana a Bogotá, ni locos. O sea, eso me implicaría levantarme a las 5, salir a las 5:30 para ir a una reunión a las 7, volverme a Chía a las 10 de la mañana, llegar a las 11. No, listo, que hay reunión en Bogotá, perfecto. ¿A qué hora es? A las 7. A las 7 me conecto, mándeme el link. Y ahí estoy. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Chévere que acá en el chat me pudieran escribir para saber desde dónde, desde qué ciudad están comunicados, y las universidades, porque evidentemente todo esto, la pandemia cambió todo esto y nos hemos vuelto unos chachos manejando todos estos dispositivos. Tenemos algunos sobresaltos, no sé, de la presentación, pasa algo, detallitos, pero poco a poco hemos ido aprendiendo, hemos ido manejando esto. Mira, hay gente de Barranca Bermeja, por ejemplo, asistiendo a una sesión, y seguramente hay gente de Bogotá, yo estoy en Chía, es decir, entonces, desde Roldanillo, Valle del Cauca, desde el INEP, imagínense. Entonces, no es solo la comunicación, no es solo la forma como nos informamos, es que lo digital, la tecnología ha modificado absolutamente todo, incluidas las relaciones humanas, los vínculos familiares, todo, todo. Y ahora está modificando todo lo que tiene que ver con las áreas de trabajo y con los espacios educativos, ¿correcto? Saludos también a la gente de Bucaramanga. Pues bien, ¿qué beneficios nos ha traído todo esto? Pues bueno, yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es ser muy neutrales. ¿A qué me refiero con esto? Buena parte de la crítica o de los mazazos que le damos a la tecnología, de que es pérdida de tiempo, de que ahora no se hace nada, de que es facilista, parte más bien de una visión un poco desinformada de los grandes beneficios que esto, o de no querer a las malas reconocer que hay muchos beneficios y se han abierto muchísimas oportunidades gracias a la tecnología. Por eso yo creo que la tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología es neutra, todo depende del uso que cada uno le dé. Yo puedo utilizar la tecnología para hacer unas cosas fabulosas para bien humano y social, o puedo hacer unas cosas terribles como la pornografía infantil en línea, ¿correcto? Entonces yo creo que debemos dejar de lado un poco esa visión también tecnofóbica de la tecnología, y más bien como informarnos muchísimo más. ¿Qué beneficios nos ha traído todo esto? Pues un acceso enorme a información. Hoy no podemos negar que tenemos el mundo, los libros, las bibliotecas, los museos, a un clic de distancia, totalmente a un clic de distancia. Hemos visto en estos tiempos conciertos en línea de grandes artistas. Vimos a este cantante Bocelli desde la Catedral de Milán en un concierto espectacular. Bueno, a Juanes, a Cepeda, yo vi a Metallica, algunas cosas de Pink Floyd, bueno, la música que nos guste, las visitas guiadas a museos, a los museos de Nueva York, al de París, al de, bueno, es decir, ahí tenemos. El desafío está en que debemos nosotros aprender y enseñarle a los jóvenes del día que no todo lo que está en Internet es cierto, que buena parte o gran parte de la información que está en Internet no es real, porque lo primero que ven, pues digamos, tragan entero y consideran que las redes sociales son un espejo de las personas, y para nada, son un espejismo. Porque yo puedo aparecer feliz en el super restaurante, colocar que estoy motivado, y mi vida es un desastre. Es más, no es que esté comiendo, trabajo en el restaurante, pero aparezco como yo fuera el cliente. Es decir, yo puedo falsear absolutamente todo y mostrar la vida que quisiera tener y que los otros me envidian, pero realmente pues puede ser un desastre. Otro beneficio es que los medios son, las plataformas y los entornos digitales también son súper democráticas. Y son democráticas de dos maneras. La primera es que el Facebook que usted puede tener es la misma plantilla, la misma aplicación que usa Bill Gates o Donald Trump
o el Papa Francisco. Es exactamente la misma, ¿correcto? No, Facebook no, el tipo de acceso a las funcionalidades de Facebook no depende de usted dónde vive, cuánto gana, de qué estrato, en qué ciudad. Entonces, como usted es estrato 3, entonces solo tiene unas funcionalidades, ¿correcto? Pero si usted es estrato 6, tiene el Facebook VIP. No, nada de eso. Entonces, digamos que en eso, tanto el correo electrónico, salvo que usted pague unas cosas adicionales si quiere tener más espacio o algo, pero en términos generales, el correo electrónico, las aplicaciones, las redes sociales, pues digamos es la misma para todos nosotros. Y por otro lado, es que pues todos podemos participar en estos entornos, es decir, claro, a los más pequeños se recomienda que haya una edad mínima para acceder a redes sociales, que son los 13 años, antes de los 13 años se recomienda que no lo hagan, pero pues, en términos generales todos podemos tener un mail, acceder a internet, a un buscador como Google, etcétera. Todos podemos ahí participar, comunicarnos, dar a conocer nuestros puntos de vista. El gran desafío es cómo doy a conocer mi punto de vista. ¿Lo doy a conocer de manera respetuosa o con grosería e insulto? Como lo vemos a veces en las redes sociales. Entonces, por eso hay que hablar muchísimo de ética, es decir, de esa coherencia de vida, esa coherencia de pensamiento de nuestras vidas online y offline. Son poderosas herramientas de comunicación. Miren esto que está pasando en este momento. Están ustedes conectados de diferentes ciudades del país. Yo estoy desde la ciudad de origen, aquí en Cundinamarca, y estamos conectados. No hay barreras geográficas, no hay distancias, no hay barreras, no hay límites materiales. Ahí estamos conectados aquí y ahora. Y si sabemos manejar bien la información y esa información la logramos asimilar y aplicar en un entorno real, pues Internet y las redes sociales y todo el ecosistema digital, pues fueron unos muy poderosos facilitadores para la generación de conocimiento. ¿Que hay riesgos? Sí, pues ¿para qué les voy a decir que no? Primero, pues que vivimos en una cultura de la hiperconexión. Hoy nuestros dos jóvenes, nuestros millennials y centennials, viven hiper, mega, recontraconectados, pero cada vez más incomunicados. ¿Qué quiere decir esto? Viven chateando, publicando, comentando, calificando, compartiendo, pero ensimismados, ¿no? Ensimismados en sus dispositivos, incluso seguramente ustedes lo han visto tal vez en sus instituciones. Ustedes pueden ver un grupo de 2, 3, 4 muchachos, sus amigos, amigas, sentados en una mesa hablando, pero están chateando y entre ellos se chatean estando al frente, estando cara a cara. Y una vez termina el espacio de descanso y vuelven al aula, dicen, uy, qué rico la pasamos. Y uno dice, caramba, pero no hablaron, no compartieron, se la pasan pegados a estos dispositivos. Pues bien, para ellos esa hiperconexión, estar ahí, ese es casi su todo, es su mundo, ¿correcto? Y cada vez pues más incomunicados, y en términos generales la mayoría de nosotros también nos hemos incomunicado de alguna manera porque vivimos muy pendientes de todos estos sistemas. Esto que explicaba Mark Prensky, que es el que ven en la fotografía, pues nativos inmigrantes digitales, la diferencia básica pues ya se las expliqué, pero les voy a agregar un dato más. La diferencia está en el año 90. Para Prensky, que es educador norteamericano que se ha dedicado a estudiar todo esto de la aplicación de la tecnología en los procesos académicos para poder facilitar el aprendizaje, y porque hoy nuestros estudiantes en las aulas pues ya no aguantan una clase magistral, nosotros también debemos saber aprovechar muy bien todo lo digital para enriquecer el proceso académico. Pues él dice que los inmigrantes digitales somos los que nacimos de los años 90 hacia atrás. ¿Listo? Y los nativos, los que vienen naciendo, creciendo y desarrollándose de los años 90 hacia acá, ¿correcto? Ese, digamos, es el punto de quiebre, el año 90. Y los nativos, pues, nacen, crecen y se desarrollan en un mundo digital, multitemático, multicromático y totalmente bidireccional, que es lo que les expliqué de ser unos prosumidores y de una relación de productores y consumidores de contenidos en línea permanentemente. Y a esto hay que sumarle que a veces decimos que es que estos jóvenes vienen con un chip tecnológico. Y pues no. Así que exista el chip, no es cierto. Eso es un mito. Ese es el término o el concepto o la excusa que hemos sacado desde la familia, desde la educación, desde la sociedad,
para tratar de darle como una valoración al ver cómo estos peladitos muy pequeños, de 3, 4 años, manejan un celular, se meten a YouTube, descargan una aplicación, etcétera, ¿correcto? Entonces, no existe. ¿Cuál es la razón por la cual desde muy pequeños se están manejando todos estos dispositivos? Es muy simple. Desde que nacen, para que no molesten, para que estén callados, para que no estorben, para que se mantengan ocupados y no me interrumpan, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Pues tome, ¿cierto? Seguramente a los que estén acá con nosotros, que sean padres de familia, seguramente si yo pudiera ver su celular voy a encontrar al menos una aplicación que sea un jueguito que usted tiene para su hijo pequeño, si lo tiene, en caso de emergencia. Entonces, claro, ellos desde muy pequeños pues aprenden, miran, ensayo, error, además nos ven cómo hacemos, y entre otras porque estos aparatitos son muy intuitivos. O sea, esto no se necesita tener 2 cerebros hiper mega desarrollados para poder manejarlo. ¿Cuáles son las funciones básicas de un aparato de estos o cómo se maneja? Arriba, abajo, derecha, izquierda, oprimir. Listo. Arriba, abajo, derecha, izquierda, oprimir. No es más. Entonces ellos nos ven e imitan y hacen exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, dejemos de lado eso del chip tecnológico, del mito del chip tecnológico y entendamos que desde que nacen y además teniendo en cuenta que la edad promedio en la cual están comenzando a aparecer los seres humanos en Facebook es a los 3 meses de gestación, que es la primera ecografía que mamá o papá publican en sus redes sociales, anunciándole al mundo que el niño viene y el pobre chino aparece ahí en el vientre materno en la ecografía. Pues desde que nacen pues tienen una relación con esto. Y entre otras, también profesores debemos entender que claro, si a los 3 meses de gestación ya está empezando a ser registrado su vida y cuando nace y cuando, cuando se le cae el ombliguito y su primera cita al pediatra y cuando le sale su primer diente, pues también debemos reflexionar que estamos siendo testigos tal vez de las primeras generaciones de seres humanos cuya vida está totalmente documentada en Internet, que su vida está en línea. Entonces, ante eso también debemos entender que para ellos esto es lo más natural posible que puede llegar a existir. Perdón. Ahora, también hay unos riesgos en cuanto a contenidos. Hay una cantidad enorme de contenidos basura en Internet. Muchísimos, y en los medios de comunicación, y en las películas, y en las series. Contenidos que no aportan para nada. Seguramente si uno le pregunta a un muchacho ahora si vio en Netflix Milagro en la celda 7 va a decir, uy, no, ¿qué es eso? Es de llorar, es de drama, pero si se ha visto Élite o se ha visto La Casa de Papel o ha visto Control Z o se ha visto Dark o este tipo de series, pues seguramente apunta de una. No necesariamente las que acabo de mencionar pues son basura, ¿no? Porque yo me vi La Casa de Papel y me estoy viendo Dark. Pero obviamente ellos tienen unas tendencias y se van por unos contenidos que a veces se vuelven un riesgo para ellos. Los contactos también son un riesgo por una razón fundamental. Se fían muchísimo de la foto de perfil y la descripción y creen que eso que aparece ahí es verdad, pero no, o no caen en la cuenta o no hemos sabido hacerles caer en la cuenta que nunca tenemos la certeza de quién está al otro lado de la pantalla. Aquí los únicos que saben quién está al otro lado de la pantalla son ustedes que me están viendo a mí porque tengo la cámara activa. Pero a lo mejor no lo hubiera activado desde el principio y ustedes no tenían ni idea si el que les está hablando es Juan Camilo o a lo mejor le dije a mi tío, oye, reempláceme que voy a ir a ver un partido de fútbol. ¿Listo? Entonces, aquí estoy. Además, ustedes no saben si yo soy Juan Camilo. Bueno, Álvaro sí sabe y Marta. Pero ustedes no lo sabían. Entonces, como ellos no tienen conciencia de realmente quién está al otro lado de la pantalla, corren muchísimos riesgos. También las conductas, la grosería, la impertinencia, el daño al buen nombre, la privacidad, la intimidad. Es tanto lo que se publican de sus vidas en Internet, de lo que hacen, de lo que comen, a dónde van, sus actividades, cómo se visten, incluso en vestido de baño, en ropa interior, que hoy casi que no hablamos de la era de la intimidad, sino de la era de la extimidad, con X, extimidad. Es decir, todo es público, ya no existe la intimidad, todo es público. Y obviamente el comercio que puede existir a través del tema de la pornografía infantil en línea, el sexo, todo lo que se ve en la dark web, que tiene que ver con todo el comercio y la trata de personas, de armas, de drogas, en ese nivel de la web
que no conocemos. Bien, porque tenemos la web, la deep web y la dark web, y ese último nivel pues es al que no tenemos acceso y ojalá que nunca, pero que ellos fácilmente pueden caer en esa trampa. Y a esto lo debemos sumar que los estudios que ha hecho el MINTIC y ATESCO en Colombia indican y muestran que el 72% de nosotros, los colombianos, no sabemos qué es la ciberdependencia, el ciberacoso, el grooming, el sexing y el pubbing, que son fenómenos y actividades que se desarrollan en línea y que están muy de moda entre los jóvenes. Pero pues el tiempo no nos da para que yo les pueda explicar cada uno, pero pues lo podemos cuadrar en otro espacio para que podamos hablar de cuáles son los desafíos de la sociedad en la era digital y podamos desglosar estos riesgos pues para que los conozcamos muy bien. Ahí los dejo picados, como diría mi papá, pues para que después nos podamos volver a encontrar. Uno de los temas más complejos, por ejemplo, el tema de la pornografía infantil en línea, se los mencionaba anteriormente, el cuarto negocio ilícito de mayor rentabilidad después de las drogas, las armas y las personas, y es muy fácil que un niño caiga en la trampa de la pornografía infantil en línea, y lastimosamente hay muchos adultos que consumen pornografía infantil en línea, y más aún cuando UNICEF calcula que existen más de 300 millones de sitios web dedicados a todo el tema pornográfico y erótico de los niños. Entonces, imagínense, se calcula que hay más de 300 millones de sitios, o sea, eso es una cosa imposible de manejar y de controlar. Del grooming que se los mencionaba, también que es esa actividad de engaño menor de edad para poder obtener favores sexuales. Entonces, como no tengo la certeza de quién está al otro lado de la pantalla, creo que es la descripción, la foto y lo que me escribe en el chat o en el Messenger, pues fácilmente puedo caer en la trampa. El sexting, que también se los mencionaba, que es un intercambio de mensajes de carácter erótico como nueva prueba de amor en un noviazgo. El oversharing, que es compartir todo, absolutamente todo en Internet. Y esos, digamos, pequeños detalles que podemos encontrar en estos espacios digitales como la difamación, las falsas identidades, el contenido basura, la grosería, la violencia, etcétera. Hay veces que uno revisa, yo soy amante del Twitter y además pues soy la persona detrás de toda la estrategia de comunicación de las redes sociales y de las comunicaciones en general del instituto, y cuento con una persona que pues es uno hay que va a la par conmigo, si no es que a veces va un paso adelante. Entonces hay que ver a veces cuando uno revisa redes y mira cosas, el nivel de extremismo, de basura, en la cual a veces la gente puede caer y este tipo de cosas, pero esos son esos pequeños detalles que uno puede llegar a encontrar en las redes sociales, en Internet, en los entornos digitales, en términos generales, sobre los cuales debemos formar hoy a los jóvenes para que no caigan en esto. Y de alguna manera también hacerles caer que dime qué publicas y te diré quién eres. O sea, a ver, ¿a quién le creo? ¿Al muchacho que tengo acá sentado en el aula, súper respetuoso, caballeroso, pilo? ¿O al que veo que en redes sociales publica unas cosas que uno dice, por Dios, no puede ser que sea la misma persona? ¿O a la niña que veo acá súper, digamos, calmada, una niña súper dulce, súper respetuosa, pero que en redes sociales usted la mira y le dice, pero ¿cómo se tomó esa foto y la publicó? Entonces, de alguna manera es también hacerles ver, como decía Descartes, que pienso, luego existo, que hoy día es pienso, luego publico. Es decir, debo ser muy cuidadoso de eso porque ¿qué tal que esa publicación, o más bien, soy consciente de que esa publicación me puede traer unas consecuencias a futuro? Unas consecuencias para ingresar después a la universidad o a un trabajo o a una beca, o tal vez esa foto, ese comentario inapropiado, tal vez sea catastrófico para mi vida. Y porque evidentemente pues vivimos en esta era, ¿no? Una era en la cual pues nos importa perdón que lo diga así, nos importa que la persona le esté pasando algo, lo que nos importa es grabarla y mientras grabamos decir que es el colmo, que la persona se esté ahogando y nadie hace nada. Es que es increíble. Grabo a todo el mundo grabando y nadie hace nada igual que yo. Y critico lo que yo también estoy haciendo. Esto del oversharing, que es compartir pues absolutamente todo. Entonces uno debe tener en cuenta en principio tres grandes elementos para poder transmitírselos y que primero uno debe aplicarlos, pero también transmitírselo a estos jóvenes. Lo primero es que la privacidad en Internet no existe 100%. Una vez aceptan un amigo o un seguidor, ya no es privado, punto, ¿vale? Entonces,
Una vez yo publico algo es de carácter universal. Los más de 4.500 millones de usuarios de Internet en el mundo pueden llegar eventualmente o potencialmente a ver la publicación. Al ser universal, yo pierdo el control de la información porque al publicar yo, hay otras personas que pueden guardar la foto, modificarla, recompartirla, republicarla, valorarla, etcétera. Entonces eso hace que yo pierda el control de la información. Y al perder el control de la información, porque yo no sé a dónde fue a parar mi foto o quién la guardó en su computador, quién sabe para qué fines, pues esa información es prácticamente imborrable. Es decir, quedó en Internet y es para siempre. Y en eso nuestros jóvenes no son conscientes. Pienso, luego publico, ¿vale? Lo menciono también en mi libro de la televisión, familia e infancia, pues hoy los jóvenes se caracterizan por ese uso indiscriminado de todo lo virtual y es donde cobra muchísimo valor todo el trabajo que podamos hacer para que hagan un uso seguro, responsable y constructivo. Entonces, antes de mostrarles el decálogo, y se nos fue muchísimo el tiempo, pero bueno, claro, tuvimos estos inconvenientes técnicos, entonces yo creo que no hay problema que nos corramos 10 minuticos, ¿vale? Entonces, pautas iniciales antes de hacerles la propuesta de decálogo. Lo primero, tener en cuenta que interactuamos con otras personas. Eso es lo primero, que al otro lado hay una persona, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Cada red demanda una forma concreta de relacionarse. ¿Qué significa eso? No es lo mismo como me relaciono y lo que publico en Instagram a cómo lo hago en Facebook, cómo lo hago en Twitter, cómo lo hago en el correo de la universidad o cómo lo hago en mi correo personal. Entonces, cada plataforma tiene sus características y tiene sus usos, su pertinencia. También debo saber y aprender a controlar la imagen que quiero proyectar. ¿Cómo quiero que los demás me vean? ¿Correcto? ¿Cómo quiero que los demás se imaginen que soy? Y buena parte de lo que publico da la cuota inicial y buena parte del crédito de lo que soy yo realmente. También debo aprender a seleccionar muy bien la información que se comparte. O sea, a veces estoy compartiendo, o podemos llegar a compartir, o pueden llegar a compartir unas cosas que no son nada útiles ni nada beneficiosos para los otros. También debo tener en cuenta el respeto de la privacidad propia y ajena. Yo puedo causarle mucho daño a un amigo o a un familiar con algo que publique donde aparezca. Entender que todos nos podemos equivocar y que hay gente que puede publicar algo. La semana pasada, que creo que fue la operación de trasplante de hígado de la hija del alcalde de Medellín, pues él lo compartió en sus redes sociales. Pero creo que un término que utilizó fue hepatía, algo así. Bueno, es un tema renal o un tema del hígado, bueno, no sé, escribió mal una palabra, pues usted cree que en esa situación no se va a poner a mirar eso, pero sí, un usuario, una niña de redes sociales le dijo, ay, lo lamento mucho, pero antes de publicar esto, escriba bien. O sea, por favor, o sea, no le interesó 5 lo de la niña, pero sí el error ortográfico del alcalde. Claro, la niña entendió que se había equivocado, le dieron durísimo en redes sociales y pidió disculpas, le escribió un tuit al alcalde de Medellín excusándose, diciéndole que iba a pedir que su hija estuviera bien, etcétera. Bueno, nos podemos equivocar. Respetar el trabajo de los demás, citar, especialmente en esta era del copy-paste, el contexto digital, quién soy yo en el contexto digital y quién soy yo en el contexto real. Las páginas, como dice Diana Sofía, las páginas que siguen también dicen mucho de ellos, por supuesto, y obviamente el respeto. Entonces nos vamos ahora con el decálogo. ¿Bien? Ahí. Ya. Lo primero y lo más importante es la honestidad. Eso es básico para el desarrollo, perdón, Sonia. Lo primero es ya un segundito, que pasó a Chincas. Entonces, ahí está. Mi hija que necesita una cosa, ¿verdad? Y como hoy hizo bandera, pues no me puedo negar nada en un día tan especial. Entonces, la primera parte de este decálogo digital, lo primero es que se debe ofrecer un perfil real, es decir, la honestidad, ser lo más sincero posible. Si no somos sinceros desde el principio y ofrezco un perfil real, pues va a ser muy, muy, muy difícil, ¿correcto? Entonces, lo primero de este decálogo es ofrecer un perfil real. Segundo, esperen que se trabó. Ya, respetar a las personas y tolerar opiniones. Estamos
yo no puedo pensar que por ser digital solo puede ser lo que yo piense, lo que yo opine, lo que yo crea, y el que no crea y piense igual, pues entonces es un enemigo mío y lo vapuleo en las redes sociales y le hago un trolling y le hago todo un cibermatoneo y lo acabo en las redes sociales. No, el segundo punto, el primero la honestidad, ofrecer un perfil real, y el segundo el respeto a las personas y tolerar las opiniones y manifestarla de nosotros también de manera muy respetuosa. Lo tercero, también hay que saber, como en la vida real, practicar la disculpa, el agradecimiento y la empatía. Yo también en los entornos digitales me puedo equivocar, puedo meter la pata, puedo hacer una publicación que no debía hacer, pero que también debo aprender a retractarme, eliminándola, ofreciendo las disculpas del caso, aprender que uno se equivoca y ofrecer las disculpas del caso es también una práctica que debemos fomentar muy fuertemente en los entornos digitales. También debemos aprender a compartir contenido de valor. Hoy Internet y las redes sociales en general, las plataformas digitales están llenos de mucha basura, como les dije, y a veces nosotros somos replicadores de esa basura, ¿sí? Nosotros también la ayudamos a esparcirla un poquito más a través de nuestros perfiles y de nuestras cuentas. Entonces la invitación también es que, como cuarto punto de este decálogo de ética digitales, de enseñarles y nosotros aprender a compartir contenido de valor que realmente sea útil para nosotros y para los demás. Quinto, obviamente debemos emplear los mensajes y los tonos adecuados para cada red. Yo no puedo andar publicando de todo en todas las redes, ni todas las redes son útiles. Es más, ni siquiera una institución universitaria debe tener ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni YouTube, ni LinkedIn, ni nada, no necesariamente. A lo mejor debe concentrarse en dos de esas donde puede desarrollar contenido de valor. Lo mismo me pasa a mí como persona. Tener todas las cuentas, o me centro en en aquellas cuentas o en aquellas plataformas donde me quiero centrar y donde quiero proyectar un perfil. Entonces debo aprender a emplear muy bien esos espacios, emplear los mensajes y los tonos adecuados de acuerdo a la característica de cada red. Sexto, publicar imágenes pertinentes y adecuadas para el público. A ver, ¿qué le va a importar a mí, a mis amigos, verme a mí en vestido de baño o en ropa interior? Es decir, es como cuando tengo un chat de la familia y está el tío que es grosero, pero los hijos de 16 o 15 años hacen parte del chat de WhatsApp de la familia, y está el tío que es grosero o que monta el video fuerte o unas cosas así. Pues debo ser muy cuidadoso también. Es decir, así como no salgo a la calle o no muestro en la calle lo que no debo mostrar, pues en las redes sociales tampoco, pues yo debo simplemente publicar aquellas cosas que sean adecuadas para el público al cual me dirijo, que son mis amigos y mi familia en términos generales. Debo respetar la privacidad ajena y propia. Esto de la privacidad es como un concepto tan clave que se nos ha ido como evaporando, como erosionando en la era digital, pero debo aprender a respetar la privacidad propia y ajena, y hacer respetar la mía por parte de los demás, ¿correcto? Si yo no me respeto a mí, pues difícilmente voy a respetar a los demás. Y si no me hago respetar, pues los demás vendrán a ver y van a pasar por encima. Entonces, hacer público tu mundo privado es hacerlo público para siempre. Entonces debemos ser muy cuidadosos de eso. Octavo, leer, escuchar, ver y luego comentar. Nunca contestar en caliente, reaccionar en caliente o quedarme con lo primero que encontré. Leer, escuchar, ver y luego comentar. Y ojalá unos comentarios, como ya lo vimos en uno de los puntos anteriores, pues acorde a la red y al público al cual voy dirigido. Noveno, ser original, creativo y genuino. Nada mejor que un contenido de valor que sea genuino, que sea propio, que sea de valor, que sea original. Eso, digamos, lo agradecemos mucho en medio. Y hay muchísimo de eso en Internet, en YouTube, en las plataformas digitales. Hay muchísimo contenido creativo y original. Lo que pasa es que nos quedamos como lo que es masivo y ahí perdemos muchísimo el tiempo y oportunidad de aprender cosas nuevas. Bien. Y por último, también los espacios digitales no pueden ser espacios de confrontación, de batalla, de lucha y de odios. También nos sirve muchísimo practicar la humildad, la conciliación y tal vez me faltaría la empatía, ponernos en los zapatos del otro, así como lo hacemos en la vida real, hacerlo en la vida digital. Finalmente, pues
fijar nuestra mirada en los pequeños detalles para reconocer los usos positivos y los negativos que puedan estar haciendo nuestros jóvenes en estos entornos. Entender que estos entornos digitales son una extensión de nuestra vida real, esos contextos son una extensión de nuestra vida. Tener en cuenta la huella digital, lo que publico queda para siempre y esa huella puede ser o muy beneficiosa o muy tóxica para mi vida. Siempre mostrarse como una persona original, creativa, respetuosa. Cuando hay que callar, hay que callar. A quienes manejamos cuentas de alguna manera corporativas, Álvaro me entiende, hay veces que uno quisiera desde la cuenta corporativa contestar algo, pero uno sabe que la moderación, el cuidado, la prudencia son un factor fundamental y así lo debe aplicar uno también, llamémoslo una cuenta institucional. Juan Camilo Díaz es una cuenta también institucional, de alguna manera es mi perfil y también debo manejarlo con respeto, moderación, prudencia y silencio, y que todos, especialmente la familia y especialmente los que tenemos responsabilidades educativas, pues somos también responsables, corresponsables de la formación de los futuros digital leaders de nuestro país y de aquellas zonas de impacto y de influencia que tengamos. Bueno, muy bien. Esto era lo que tenía para compartirles, este decálogo. Quedo atento a sus preguntas. Voy a dejar de compartir. Ahora sí me sale la pantalla. Esto es una cosa de locos. Voy a dejar de compartir, pero no encuentro aquí cómo hago para dejar de compartir. Pero bueno, listo. Cerrar la ficha de contenido, sí. ¿Desea guardar? No. Listo, ya, lo logré. Aquí estoy. Si tienen preguntas, aquí voy a abrir el chat para que las coloquen. Así. Cuando nadie pregunta, pueden haber pasado dos cosas. O todo quedó súper claro, y ojalá fuera así, o nadie entendió nada de lo que, no me hice entender de todo lo que dije. No, sí, profe. Marta Patricia. Profe, dame el rol de mi usuario y ya, Marta Patricia. Dame el rol de moderador, porfa, da clic en mi usuario, en tu usuario. Sí, esto entiendo que queda grabado. Ya. Marta Patricia. Creo que ya, Marta. Profe, me diste fue rol de presentador. Regálame de organizador, porfa. ¿De cuál, perdón? De organizador, profe. Pero ese sí no me sale. No me sale ahí. O sea, te veo abajo. No sé. No sé, Marta, cómo hacerlo realmente. Aquí, voy a mirar acá arriba, ¿no? No, me aparece como un micrófono silenciado, me aparece un globito y un chinchecito. Sobre mis iniciales, donde se supone que debería estar la foto, le das clic ahí y le dices, ahí dice cómo cambiar rol a... No me aparece. Clic izquierdo en el mouse. No, tampoco. No, nada. No, qué raro. Bueno, ahora mientras ahí como que lo solucionan, voy a ir contestando algunas. Bueno, alguien nos pregunta, profe, los estudiantes creen que los inmigrantes no sabemos nada y pretenden enredarnos con sus publicaciones. Sí, digamos que ese es uno de los desafíos que tenemos. Ellos creen que, pues, por eso les digo, ellos creen que somos de alguna manera desconocemos, brutos de alguna manera frente a todos estos temas, y resulta que no, resulta que nosotros también hemos tenido que ir desarrollando
formatos, aplicaciones, aprender a manejar todo esto para poder, digamos, ponernos un poquito, no a la par, pero sí poder manejar la situación. Entonces yo lo que creo es que en la medida, profe, creo que fue Patricia, bueno, es que me aparece en el chat como sobrepuestos los nombres sobre la pregunta, entonces no sé si fue Diana o Patricia o algo, pero quien hizo la pregunta, profe, en la medida en que nosotros les demostremos que también manejamos esto, que nos defendemos, que aprendemos, pues en esa medida se darán cuenta pues que no nos pueden enredar tan fácil. Profesor Juan, en estos tiempos de pandemia, ¿considera que estos procesos se están acelerando en los niños más pequeños, sobre todo por su cercanía con las tecnologías? Yo creo que sí se está acelerando, como también hay una pérdida de valor del proceso educativo. ¿Por qué creo que se está acelerando? Pero creo que se puede estar acelerando para bien, porque a lo mejor antes los niños o los adolescentes podían ver en la tableta o algo, una serie en Netflix o un video en YouTube o una aplicación para jugar. Pero hoy vieron que también a través de esas pantallas se puede aprender, se puede jugar en línea, se puede compartir con sus amigos, desarrollar actividades, subir tareas, aprender cosas. Entonces creo que este proceso o este tiempo, yo creo que también ha sido una oportunidad para mostrarles otra cara de lo digital. Pero creo que ha ido un poco también en contravía el proceso educativo, porque, ¿por qué? Porque como nos cogió a todas las instituciones de repente, fue un baldado de agua fría, pues no todas teníamos o estaban preparadas para asumir la virtualidad totalmente. Y eso implicó un proceso, unos tiempos. Entonces creo que por lo menos lo que fue este semestre universitario o lo que fue este medio año académico para los colegios, pues sí hubo, digamos, como una desaceleración y creo que lo que va a ser la calificación de las competencias, de los aprendizajes, va a tener que ser mucho más, digamos, flexible y ponernos mucho las pilas en recuperar los niveles que se esperaban en lo presencial y que en ocasiones tal vez no se lograron en lo virtual. Alguien dice que considera que aún hay mucha desconfianza por el tema de los hackers. Sí, pues miren los chascos que han pasado en webinares, en sesiones sincrónicas en las universidades y en los colegios. Se mete gente, se han metido personas a meter videos pornográficos, otros dejan los micrófonos y las cámaras prendidas haciendo quién sabe qué barbaridades. Bueno, en fin, ha pasado un sinfín de cosas que nos genera cierto temor, pero la responsabilidad es de quien desarrolla las plataformas de garantizarnos toda la seguridad del mundo. ¿Cómo pueden los profesores tener un primer acercamiento a las redes sociales para tener mayor contacto con sus estudiantes? Pues bien, yo tengo una política y es que yo no le doy acceso a las redes sociales a mis estudiantes, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no me gusta mezclar como las cosas en el sentido que yo publique una foto con mis hijos y mis estudiantes estén viendo eso y estén hablando de que el profe publicó una foto o que estaba comiendo carne o apareció con una cerveza, bueno, en fin. Entonces, yo lo que sí aconsejaría es, si usted quiere tener un relacionamiento digital con sus estudiantes, móntese un canal de YouTube, pero un canal de YouTube de el profe Pedro, y es un canal de YouTube donde aborda el área de su especialidad, como de ciencias, por ejemplo. Entonces monta eso, que incluso se le puede volver complemento a lo que usted da en el aula, que tienen que ir a su canal y ver el video que dura 30 minutos, que es una explicación complementaria y donde va a quedar la tarea y el ejercicio que van a tener que hacer. ¿Por qué no hacerlo? Los hay, y hay muchísimos profesores que hacen eso y que tienen canales de matemáticas, ciencias, biología, historia, geografía, etcétera, etcétera. Pero nunca el personal para estas cosas, no. Profe, me llevé una gran sorpresa en estos momentos de pandemia. Pensé que los chicos estaban más actualizados en plataformas que muchos de nosotros y son muy reacios algunos a la virtualidad, prefieren la presencialidad. Sí, y creo que lo comenté en algún momento, pero claro, en estas plataformas educativas ellos cero. Ahora ponles tú Skype, WhatsApp Web y todas estas vainas y Messenger y te vuelan, pero en estas no. Y claro, ellos también, a pesar de estar desarrollándose como generación digital, como una e-generation, pues de todas formas están habituados a una presencialidad y es la forma más cómoda, ¿no? Yo ahorita estoy desarrollando un curso intersemestral en la Universidad de Familia, Cine y Televisión
y lo hacemos todo a través de una plataforma Teams y Zoom. Lo hago en ambas, las voy rotando un poquito, de acuerdo a lo que voy a tratar en clase para tener más o menos interacción con ellos. Y claro, mañana la sesión no es sincrónica, la sesión es un trabajo y una película que deben ver y hacer un análisis del show de Truman, pero claro, eso a ellos les cuesta un poquito porque están más habituados a que esté el profesor en el aula diciéndoles qué hacer y ejerciendo cierto control. Entonces, en esto pues se tiene que desarrollar más la autonomía, el aprendizaje autónomo, y ahí es donde tienen el gran reto. Lina Marcela, creo que pregunta, ellos son muy buenos en redes sociales, pero en este tiempo me di cuenta que en plataformas no. No, sí, claramente en eso, pero yo creo que ha sido un aprendizaje para todos. Muy bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si hay algo más. Álvaro, Marta. Sí, profe, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, hay un punto más. Álvaro quería dar el cierre, entonces, pero tuvo una falla en su conexión, entonces si tú puedes darle clic sobre el nombre de él, en visualizar participantes Ya. y hacerlo participante. Te va a salir un cuadro emergente. Está grande el listado ahora. A ver. Ver todos los asistentes, a ver. A ver, Álvaro, y lo hago. Das clic sobre él y pues, se te va a habilitar un botoncito gris que va a decir hacer... ¿Panelista? Sí, señor. ¿Listo? Listo, ya puedes cerrar, Alvarito. Listo, gracias, Martica. Juan Camilo, te agradecemos mucho el haber participado en este espacio y también a los profesores que se vincularon. La idea también es que sigan participando en estos espacios, entonces los invito el próximo miércoles 10 de junio a las 6 de la tarde a que se unan al webinar El efecto COVID en enseñanza de lenguas extranjeras, que lo va a liderar la profesora Ivonne González de Pindaray, que es la directora del Departamento de Lenguas y Culturas de acá de la Universidad de La Sabana. Entonces, una vez más, gracias por unirse y que tengan una feliz noche. Gracias, Juan Camilo, y también al Instituto de la Familia por este aporte tan valioso. No, con mucho gusto, Álvaro, Marta, al CTA, a la universidad, y a todos ustedes muchísimas gracias. Feliz noche, que estén bien. Gracias a todos. Gracias.